estructura de costos que enfrenta un monopolista que produce un bien determinado. Y como estamos en un sistema capitalista en el cual la propiedad es privada, quien es dueño de su empresa me dice: yo no estoy obligado, no tengo por qué decirte cuáles son mis costos. ¿Está bien? Y ahí hay, porque si uno avanza sobre eso, te dicen el derecho de propiedad, y es una cuestión compleja que excede, obviamente hay muchos libros escritos en un sentido y en otro, pero bueno, lo importante es que sepan que sí, tiene que haber alguna manera de regulación. Lo que pasa es que lo ideal es que antes de que surja el monopolio, yo tengo que establecer cuáles son los órganos reguladores de ese monopolio, porque si no, el monopolio fija las condiciones y después ¿qué voy a regular? Si ya están las condiciones establecidas. Es más difícil. Por otra parte, hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones de poder, que es distinto. Pero bueno, lo vamos a ver cuando veamos monopolio, ¿sí? Lo importante hasta ahora vimos, fíjense, hablábamos de la producción, los costos, los ingresos y los beneficios que obtenía una empresa. Pero para eso yo tengo que determinar cuál es el precio. Y el precio lo determino, por un lado, mirando mis costos, pero por otro lado, mirando el mercado en el que estoy. Porque hasta ahora vimos dos mercados. Uno que es de competencia perfecta, con características de muchos productores y vendedores en el mercado, y después vimos el caso opuesto donde hay uno solo. Vimos que donde hay muchos productores y vendedores, el precio es un dato, yo no lo puedo modificar, no tengo poder de mercado, que es el poder de fijar el precio. Por el otro lado, si yo soy monopolista, como soy el único, miro cuál es la demanda del mercado al cual voy a proveer ese bien y voy a fijar aquella cantidad y aquel precio que, dado mis costos, que me permita maximizar mis beneficios, mis ganancias, mis rendimientos. ¿Está bien? Pero hay, entre una situación y otra, hay situaciones intermedias. ¿Cuál es la situación? Porque si no sería blanco y negro, digamos, o soy competitivo o soy monopolista. Bueno, si yo tengo una cantidad de empresas que es menor que la de competencia perfecta, pero es una cantidad tal que no me permite, para el mercado en el que estoy vendiendo, que no me permite que pueda llegar a un arreglo de precio entre empresas, porque somos muchas, que no me permite arreglar, voy a tener que competir. Entonces, cuando la cantidad de empresas disminuye, aparece pero la cantidad es tal. ¿Cuál es el límite de este mercado que voy a describir ahora, que se llama competencia monopolística? Es un número de empresas menor que el de competencia perfecta, pero mayor que el precio que es un número menor que el de competencia perfecta, pero a su vez ese número no me permite que nos podamos poner de acuerdo para vender un producto a un precio determinado, sino que sigo compitiendo. Nada más que la competencia, cuando el número es menor al de competencia perfecta, permite que yo diferencie mi producto a través de una marca, que son la mayoría de los mercados en los que nosotros nos movemos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de las zapatillas, las distintas marcas, Puma, Nike, hay 20 marcas. Bueno, para un mercado como es el argentino, ahí lo que ocurre que es muy difícil que las empresas se puedan poner de acuerdo y vender un producto determinado, ¿está bien? Y vender, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, ponen una marca y ponen un precio y miran qué precio y después buscan distintos tipos de zapatillas dependiendo de la actividad. Antes había un solo tipo de zapatillas, después ahora están los que hacen running, los que van al gimnasio, los que lo usan para estar vestidos, los que lo usan para ir a fiestas con traje. Antes iban a poner un traje, un ambo con zapatillas, lo agarraban así, lo llevaban y lo ponían
loco, hoy es lo más común y son las modas y los gustos y preferencias. Lo que quiero decir, esto ¿por qué es llevado? Por los productores. Los productores que hacen, compiten y tienen que imponer su marca. Y entonces, cuando hacen esto y aparecen las marcas, aparecen costos adicionales que en el otro mercado no aparecían porque no había marca. ¿Y cuáles son los costos adicionales de la marca? Y la publicidad. Yo tengo que tratar de imponer mi producto. Y entonces otro de los mercados era el de los cigarrillos. Ahora está prohibida la publicidad hace bastante, hay leyes que prohibieron la publicidad de las marcas de cigarrillos. Bueno, antes en las carreras de Fórmula 1, en las principales actividades, aparecían los cigarrillos como propaganda. Por ejemplo, aparecía Marlboro, por ejemplo LM tenía una pareja de cuáles eran las formas de tratar de conquistar al mercado y de imponer su producto a un precio determinado. Y era trabajar sobre la psicología del consumidor, trabajar sobre los gustos y preferencias de los consumidores. ¿En qué sentido? Y bueno, sabían que había una parte importante de la población que, por ejemplo, vendían los cigarrillos LM y era una pareja de una clase económica importante que tenía veleros y que siempre aparecía en los lugares más fashion. Entonces todo aquel que hacía era una forma de decir, bueno, de comprar era una forma de vender los cigarrillos a un precio distinto. Después había otra marca que lo que decía en su momento, los cigarrillos, los Benson, Angeches, que decía, bueno, caros pero el mejor. O sea, sí, son caros, pero es el mejor. Y entonces había gente que como era el mejor, consumían. ¿Qué quiero decir esto? El poder diferenciar el precio implica una publicidad. A veces es que el precio refleja calidad y otras veces no refleja, no es tanto la calidad, sino buscan permanentemente diferenciarse del competidor. Esa diferenciación tiene un costo que se traduce en los costos y por lo tanto en los precios que finalmente voy a tener que poder vender mi producto. Y entonces, en este tipo de mercado que se llama de competencia monopolística, cada empresa lucha por una porción de mercado en el que pueda imponer su precio. Es decir, tiene poder de mercado en el sentido de poder fijar el precio. No en todo el mercado, sino en una porción que es la que él trata de llegar y la que trata de vender. ¿Está bien? Y luego sí está el otro mercado donde yo voy a fijar precios cuando tengo un número de empresas tales en el que esas empresas me permiten, por ejemplo, somos 3 y bueno, o 4 o 5, que nos sentemos en una mesa y digamos, no vamos a competir, muchachos. ¿Por qué no vamos a competir? Y porque el competir nos saca del mercado, implicaría entrar en una guerra de precios feroz, generaría incertidumbre en la demanda. Es decir, yo tengo que competir fuertemente con pocos productores, lo que me llevaría a que no sé si voy a poder vender o no mi producto. Entonces eso es la guerra de precios, y por lo tanto lo que digo es, pongámonos de acuerdo. Los acuerdos dependen de qué, y del poder de mercado que tenga cada una de las empresas. Si hay 4 empresas y cada empresa tiene el 25% del mercado, lo que hacen es juntarse, formar como si fueran, es lo que se llama cartelizarse, formar una empresa que sea monopólica, que vende ese producto y entonces fija el precio como si fuera un monopolio y después lo que hacen al obtener esos beneficios extraordinarios se los reparten entre las 4 por partes iguales. Si hay una empresa que es dominante y las otras empresas tienen menor poder, claramente es la que va a fijar
el precio atento a un acuerdo con las otras. ¿Y por qué va a hacer eso? Y porque le conviene, es una forma de establecer certidumbre dentro del mercado. Es decir, está bien, yo soy el que tengo más poder de mercado y fijo mi precio, pero también me preocupa que quienes están generemos un cuerpo de modo tal que nos pongamos de acuerdo en los precios para que no vengan más productores al mercado, es decir, para generar de alguna manera barreras a que ingresen más cantidad de productores y vendedores. ¿Por qué? Y porque de esa forma disminuyo mis beneficios, porque disminuyo mi venta. Entonces, pongámonos de acuerdo entre nosotros, generemos condiciones para que si alguien quiere entrar, le resulta por demás difícil. Y entonces, ¿qué hago con ese acuerdo? Y genero certidumbre. Ya sé lo que voy a vender, ya sé cuál va a ser el beneficio, veo el mercado, ¿se entiende? Entonces, con esto que por ahí me fui un poco más en detalle, lo que quiero decir es que hasta allí nosotros estaríamos viendo que tenemos una teoría del consumidor y una teoría del productor o del lado de la oferta. La teoría del consumidor es la que explica cuál es el comportamiento que tenemos los consumidores con respecto a un bien determinado, cómo nos comportamos, de qué cuestiones depende que consumamos más o menos, no solamente de una cuestión que tiene que ver con los ingresos, sino que tiene que ver con los gustos y preferencias del consumidor, sino que tiene que ver con las expectativas, sino que tiene que ver con los precios de los bienes sustitutos o complementarios, de los bienes alternativos a ese. Yo voy a comprar carne y la carne aumenta y aumenta y aumenta, y el pollo aumenta mucho menos y probablemente voy a dejar de consumir carne y voy a consumir pollo independientemente. ¿Por qué? Y porque tiene que ver con mi nivel de ingresos, pero también con los gustos y preferencias. Habrá otro que el nivel de ingreso le permite consumir carne y dice, no, la verdad que no vale, no voy a pagar eso, prefiero consumir pollo, me da lo mismo, que está más barato. Va a haber otro que dice, no me importa lo que valga la carne, a mí el pollo me gusta menos o no me gusta y prefiero seguir pagando, disminuir el consumo, pero se entiende que estudia el comportamiento de los consumidores. Y luego la teoría de la oferta determina esto, cómo es la producción, cómo son los costos, cómo son los ingresos, cuáles son los beneficios, atento a qué, a cómo es el mercado en el que van a vender el producto. Si el mercado es competitivo, no tengo poder de fijación de precios y entonces mis costos los tengo que adecuar al precio de mercado. Si soy el único productor, puedo fijar yo el precio que quiera porque no tengo competencia y entonces fijo el precio que quiero. Si la cantidad de productores es tal que me permite establecer una marca en mi producto y poder diferenciarme del resto de los competidores, claramente lo que voy a hacer, y el número es grande de productores, lo que voy a hacer es de rivales, voy a salir a competir y a tratar de ver cómo puedo imponer toda mi producción al precio que me permita maximizar mi beneficio, atento a la competencia de los que ofrecen bienes similares a los míos. Y si somos 4 o 5 empresas que estamos vendiendo en el mercado, y bueno, trataré de ver en qué condiciones ingreso en este mercado y cómo, entre comillas, podemos arreglar el precio de modo que la fijación del mismo permita que podamos, del lado de la oferta, podamos todos obtener ganancias en las que las acordamos y estamos todos contentos y felices. Y evitamos que ingresen nuevos para dar certidumbre en mis beneficios, en las cantidades de venta de mis productos, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, depende de muchos más factores, algunos los vamos a ver un poco más. Esta sería lo que vería todo lo que es la microeconomía. Si las clases nos dieran tiempo, veríamos qué es la macroeconomía, cuáles son, qué significa la política, qué es el Estado, de qué cuestiones debiera ocuparse o se ocupa, y ahí se imaginarán que eso uno lo que hace es tomar en una forma objetiva o describir las distintas posibilidades de
que existen. Luego, qué es la política fiscal, qué es la política monetaria, por qué existe un banco central, cuál es la función que debe cumplir, cuál es la función que cumple la moneda, ahora que ponen de moda otra vez el tema de la dolarización de la economía y demás. Digo, la importancia de tener la moneda y lo que es el poder de señoreaje, pero esto, ojalá podamos llegar a esto es lo que trataríamos de ver con los principios de la economía en el turismo. Bueno. ¿Entendí? ¿Qué me quieren preguntar? ¿Entendieron algo? ¿Los mareé? ¿Ya los tengo repodridos? ¿Ya se quieren ir corriendo porque no me fuman más? No, quería preguntarle sobre quién fija el precio entonces en la competencia perfecta. ¿Cómo? No te escuché. Quería preguntar quién es el que fija el precio en la competencia perfecta. En la competencia perfecta, en realidad, se fija la interacción entre los oferentes y demandantes. Lo vamos a ver nosotros ahora, cuando hablamos de oferta y demanda de un bien determinado, vamos a ver qué significa la oferta, qué significa la demanda, qué representa la función de oferta y la función de demanda, y vamos a observar analíticamente cómo se determina el precio, que hace que, digamos, ¿quién determina el precio? El conjunto de los productores, que es muy grande, y el conjunto de los demandantes. Eso es cómo se determina. ¿A partir de qué? Y bueno, a partir de, es una forma en la que nosotros vamos a ver en la competencia, vamos a determinar que es independiente de quién lo determine el precio. Lo que ocurre es que la competencia, nuevamente, la interacción entre consumidores y demandantes, entre consumidores, demandantes y productores u oferentes, es la que determina el precio de equilibrio, ¿sí? Tiene que ver la cantidad que haya entre ambos. Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a observar, y ahora lo voy a explicar, lo que vamos a observar es que la curva de oferta lo que describe son distintas cantidades a distintos precios que un productor está dispuesto a llevar al mercado en un tiempo determinado, ¿sí? Dado determinadas condiciones. Esas distintas cantidades a los distintos precios que él está dispuesto a llevar al mercado, ¿con qué se contrapone? Con la curva de demanda o de los consumidores, que ¿qué dicen? La curva de demanda representa las distintas cantidades a los distintos precios que un consumidor está dispuesto a demandar o a consumir en un determinado periodo de tiempo. Es decir, si el consumidor dice, si el precio es 100, yo consumo X. Si el precio es 80, yo consumo X más 2, o sea, consumo más cantidad. Si el precio es 50, yo consumo el doble de lo que consumía cuando era 100. Es decir, cuando el consumidor dice, a medida que el precio baja, yo aumento la cantidad de lo que consumo. Mientras que el productor dice, a medida que el precio sube, yo estoy dispuesto a llevar más cantidades al mercado. En un momento, en una forma mágica, si ustedes quieren, se coincide lo que los consumidores están dispuestos a pagar por una determinada cantidad y lo que los oferentes están dispuestos a vender por esa cantidad. Cuando se ponen de acuerdo, se establece el precio de equilibrio en el mercado. ¿Está bien? Esta es... ¿Que se autorregula? ¿Puede ser? Exactamente, pero eso ocurre nuevamente cuando existe una gran cantidad de productores y cuando no existen marcas en el medio, porque cuando los productos es lo que se llama homogéneo. En el caso de las frutas y verduras,
¿sí? El caso de determinado producto, por ejemplo, que normalmente son los commodities, ¿sí? Ahí hay mucha cantidad de productores, por lo menos para el mercado interno, el mercado argentino, hay mucha cantidad de productores y entonces ustedes me van a decir, si esto fuera así, ¿por qué aumentan tanto los precios de esos bienes? Bueno, porque eso está sujeto a las expectativas y a otra serie de cuestiones que es el problema de inflación, que es un tema que nosotros vamos a suponer que no, para poder estudiar el comportamiento, tenemos que suponer que los precios son estables. Por eso, ustedes van a observar que cuando definimos la oferta o definimos la demanda, lo que decimos es las distintas cantidades a los distintos precios que un consumidor está dispuesto a consumir por unidad de tiempo. ¿Por qué por unidad de tiempo? Y porque está sujeto al valor que tenga al precio que tenga ese bien, pero además al nivel de ingreso que varía, además al nivel de los precios de los otros bienes y los gustos y preferencias que no son los mismos. ¿Por qué? Y bueno, a ver, en el caso de las zapatillas, en el caso de los zapatos, hay zapatos que se ponen de moda, hay modas que se ponen en una temporada y en la otra temporada no los usa nadie. El caso de las botas, por ser el caso de las botas de mujeres, que es más larga, que es 3/4, que es cortita, que es de cuero, que es de gamuza, que es, bueno, va cambiando la moda y entonces en una temporada los consumidores están dispuestos a la curva de demanda de ese bien, tiene un comportamiento determinado. Ese mismo bien a la otra temporada, a lo mejor la curva de demanda es distinta y nadie está dispuesto a pagar lo que pagaba antes por ese bien. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la moda mutó hacia otra. Hay alguien que dijo, bueno, ahora no se usan más las botas y en invierno usamos las botitas bien cortitas, qué sé yo. ¿Está bien? Y entonces cambió la moda. Y eso no tiene que ver con los ingresos, sino que tiene que ver con los gustos y preferencias de los consumidores. ¿Está bien? Que muchas veces está forzado por los productores dependiendo del mercado, pero otras veces es porque copiamos las modas que tienen en otros lugares. ¿Está bien? Digo, ahora vamos a ver cómo es, pero déjenme entonces, no sé si podemos seguir. ¿Quieren descansar un rato? No sé, ¿qué decís vos, Lucía? ¿Querés que hagamos un cortecito o...? Como ustedes, si quieren, ¿cuáles son las opciones? Hacemos un corte y después seguimos un rato más, o seguimos derecho y terminamos antes. Pero eso depende de cómo estén, no vale, digo, el tiempo es hasta las 12. Tenemos que estar, obviamente que estar hasta las 12, pedagógicamente por ahí no sirve en el sentido de no en esta clase, primera clase, en la que tengo que volcar un montón de contenidos. En otra clase por ahí permite que ese tiempo se pueda aprovechar porque damos una parte de teoría y otra parte desarrollamos práctica, entonces no es lo mismo. Ahora, estar dando contenido durante 4 horas, por ahí es como que es demasiado mucho y ustedes no van a poder incorporar esos contenidos que es lo que a nosotros nos interesa. Y entonces en esta primera clase es una cuestión de contenido. Díganme ustedes qué quieren hacer, si quieren esperar 10 minutos o si seguimos un rato más. Profe, yo quería consultar algo aparte de esto de la pauta. Quería saber si se estaba tomando lista o no, porque yo a las 11 tengo que trabajar. Entonces, si es hasta las 12 la clase, no voy a poder quedarme hasta el final. No. Ya hoy aclaró Lucía, te cedo, Lucía. Sí, en los encuentros virtuales no se toma asistencia, porque lógicamente puede haber algún problema de conectividad, sino que por eso también quedan grabados para que uno se pierda la clase y todos tengan acceso al material. La asistencia solamente se contabiliza en las clases presenciales. Ahí
pero los encuentros virtuales no. Perfecto, muchas gracias. Digamos que después en las virtuales la presencialidad se determinará por los trabajos prácticos que nosotros demos y ustedes tengan que presentar en un tiempo determinado. Bueno. En el chat, por lo menos, Camila que ahí escribió, prefieren la pausa. No sé si hay algún otro comentario. Pueden usar ahí también el chat, yo ahí estoy respondiendo algunas consultas. A ver, podemos quedarnos en línea y silenciar, esperar los 10 minutos, así después no entramos, o salir y después entrar, pero vamos a perder, me parece, mucho tiempo. No sé. Sí, también nos podemos quedar en línea para que no se corte. Por eso, nos quedamos en línea muteados. Son y 37, bueno, y 47 o 50, 10 menos 10, arranco y ya empiezo con más bien específico de lo que es economía, de lo que es economía, de lo que es microeconomía, macroeconomía, de lo que es un mercado, oferta y demanda y la determinación del precio de equilibrio que tanto les interesa. Una preguntita rápida, profe. El precio también está relacionado con la calidad del producto, ¿no? Exacto. Bueno, lo que pasa que obviamente que, por eso dije hoy en un momento de la charla, dije que muchas veces refleja la calidad del producto y otras veces no. Pero en general, si uno se abstrayera de la cuestión de la competitividad, que a veces es la que lleva a elevar o a bajar el precio, y a veces para bajar el precio tengo que bajar los costos y entonces bajo la calidad, si uno se abstrayera de eso, normalmente el precio implica, debería, en ausencia de todo este contexto de competencia, cuando yo produzco, si a mí me cuesta algo y yo fijo el valor sin competir, claramente estoy viendo que tengo un costo determinado y implica una determinada calidad. Si yo mismo quisiera que sea de una calidad superior, probablemente los insumos que tendría que utilizar serían más caros y entonces me costaría, el precio de los insumos sería mayor y el precio sería mayor. En ese caso, que es como lineal, estamos hablando de que el precio es una señal de calidad, ¿está bien? Para ese caso. Normalmente la competencia hace, vuelvo a decir, caro pero el mejor, a veces puedo decir que disfrazar la calidad y decir, bueno, esto es más informal, y entonces, pero es moda y lo impongo y no tiene que ver mucho con la calidad. Por ahí hay, en el caso de zapatos, hay zapatos de cuero que son comodísimos y sin embargo, si no se adecúan a los formatos o a los estándares que uno dice el mercado, que quienes dominan el mercado nos imponen, por más bueno que sea el zapato, es muy difícil que lo compre. ¿Por qué? Y porque está esa cuestión de la sociedad que nos hace presos muchas veces de las marcas. Para comprar los jeans uno va y mira, ahora por ahí no tanto, pero en una época era mirar la marca que era. Había 3 marcas hace bastante tiempo que eran Lee, Levi's y Wrangler, y eran las top. Digamos, Wrangler y Levi's eran las que se peleaban. Lee era buena también, pero eran las 3 marcas que eran fundamentales. Y a lo mejor había otros jeans que no tenían esas mismas marcas y tenían la misma calidad. Sin embargo, uno compraba la marca. Puede pasar bien, por ejemplo, con los cafés instantáneos. Hay 2 o 3 marcas que uno dice, no, a mí me gusta esta por la marca, porque es capaz que hay otros que inclusive son más suaves, pero ahí ya también depende de los gustos y preferencias del consumidor. Y por eso digo que no, si bien
por ejemplo, depende de las características del mercado, no todos los mercados son iguales. ¿Por qué? Porque en nuestro país los consumidores para el mercado interno tienen un comportamiento sujeto a las condiciones de vida de nuestro país. En el mercado de, no sé, Estados Unidos o de un país de Europa, los comportamientos son distintos, primero porque los gustos y preferencias son distintos. ¿Y a qué se ajustan muchas veces en ausencia de una influencia que te diga es este o es el otro? Y depende de las características de la educación, de las características de la población, del clima. Depende de la forma, de la idiosincrasia de los habitantes de una determinada región, y que está sujeto a que, y puede ser a las temperaturas, a los gustos y preferencias por el tipo de alimentación. Las características climáticas hacen que tengan a mano determinados alimentos y otros no, entonces las costumbres de consumo serán en función de los alimentos que tengan, atento al lugar en el que vive. Cada lugar tiene características distintas. El mayor éxito del capitalismo es el de tratar de masificar y tratar de lograr vender, por ejemplo, las zapatillas que uno tanto, que son cómodas y en todos los lugares o los principales países del mundo están las mismas marcas, y existe la diferencia de precios que existe acá. ¿Cuál es la diferencia? Que los ingresos son distintos en un lugar y en otro, pero los modelos y todo son similares a lo que existe acá, con cámara de aire, sin cámara de aire, si es para running, si es para un gimnasio, si es para, no sé. Me puede ayudar Lucía, que me quedé sin palabras. Bueno, tengo unos minutitos y me tomo un mate frío, pero... ¿Hacemos entonces la pausa? Hacemos la pausa, sí, y en un rato... Bueno, menos 10 aproximadamente. Menos 10 volvemos, sí, me quedan 6 minutos. Vamos a mutear.